Vivimos en un mundo que constantemente busca respuestas, cómo encontrar paz en medio del sufrimiento, cómo tener esperanza en medio de la incertidumbre, cómo hallar vida cuando todo parece muerte. Estas preguntas no son nuevas. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado un camino que le permita acercarse a Dios. Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús afirma su origen celestial. Nadie puede tener acceso al cielo por mérito propio ni reclamar conocimiento divino absoluto, excepto aquel que vino directamente de allí, Cristo mismo. Él es el único puente entre Dios y los hombres. Este pasaje es uno de los más reveladores del Evangelio de Juan, porque nos muestra tres verdades esenciales: el origen divino de Jesús, el poder redentor de su sacrificio en la cruz y la promesa de la vida eterna para todo aquel que cree en él. Jesús, al conversar con Nicodemo, no habla desde la teoría ni desde la tradición religiosa, sino desde la realidad del cielo. Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Con esto nos enseña que Él no es un simple maestro, ni un profeta más, sino que es Dios mismo hecho carne, que vino a habitar entre nosotros. El Señor trae consigo no solo conocimiento divino, sino la solución eterna al problema del pecado. Para explicarlo, utiliza la historia de la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. El pueblo de Israel había pecado y estaba condenado a morir por las mordeduras de serpientes venenosas. Sin embargo, Dios en su misericordia ordenó levantar una serpiente de bronce, y todo aquel que la miraba quedaba libre de la muerte. Esa serpiente era una sombra profética de Cristo en la cruz. Jesús mismo dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, así como la serpiente fue levantada para dar vida física a quienes la miraban, así el Hijo de Dios sería levantado en la cruz para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Aquí encontramos el centro del Evangelio, la fe en Jesucristo. No se trata de mirar la cruz como un objeto, ni de repetir palabras religiosas, sino de creer con todo el corazón que Cristo llevó sobre sí nuestro pecado, que fue levantado para redimirnos, y que en él tenemos perdón, libertad y salvación. El texto culmina con una promesa gloriosa, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este todo aquel nos incluye a todos, sin importar nuestro pasado, sin importar la magnitud de nuestras faltas. No hay límites para el amor de Dios. Lo único que Él pide es fe, una fe sencilla que levanta la mirada a Cristo crucificado y resucitado. Hoy, este mensaje sigue siendo vigente. Muchos caminan como el pueblo en el desierto, heridos, con corazones envenenados por el pecado, con desesperanza y miedo. Pero la voz de Cristo resuena con poder: mírame a mí, cree en mí, y tendrás vida. Mírame a mí, cree en mí, y tendrás vida. La vida eterna no empieza cuando morimos, empieza desde el momento en que creemos en Jesús, porque Él transforma nuestro corazón y nos llena de esperanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, encontramos a Nicodemo, un maestro de Israel, un hombre conocedor de la ley, que viene a Jesús de noche porque tiene dudas, porque anhela entender el misterio de la salvación. Y Jesús le revela uno de los secretos más grandes del cielo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús comienza declarando algo impactante: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, Jesús nos recuerda que la salvación no nace en la tierra, sino en el cielo. Ningún hombre puede subir por sí mismo a la presencia de Dios. No hay religión, filosofía ni esfuerzo humano que pueda abrirnos las puertas del cielo. Solo Cristo, que descendió, puede guiarnos de regreso. Él no es un simple maestro, ni un profeta más. Él es el Hijo del Hombre, título que lo conecta con la profecía de Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe del Padre dominio eterno. Y a la vez, muestra su cercanía con nosotros, siendo Dios, se hizo hombre para vivir nuestra realidad. La serpiente en el desierto. Jesús hace una comparación sorprendente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Para entender esto, debemos volver al libro de Números, capítulo 21. El pueblo de Israel, en su caminar hacia la tierra prometida, se cansó y comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan, no hay agua, y nuestra alma está hastiada de este pan tan liviano. Su queja abrió la puerta a la disciplina de Dios. Serpientes venenosas aparecieron y mordieron al pueblo, causando muerte. El dolor fue tan grande que reconocieron su pecado y fueron a Moisés diciendo: hemos pecado, porque hemos hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces Dios le dio a Moisés una instrucción extraña. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés obedeció. Fabricó una serpiente de bronce y la levantó en un asta, y sucedía que cuando alguno miraba la serpiente de bronce, vivía. Cristo, la serpiente levantada. ¿Por qué Jesús usa esta imagen? Porque aquella serpiente de bronce era un símbolo profético de lo que él haría en la cruz. El pueblo había sido mordido por serpientes venenosas. Nosotros, como humanidad, hemos sido mordidos por el pecado, y el veneno de la maldad nos lleva a la muerte eterna. Nadie podía salvarse por sus fuerzas, ni Israel ni nosotros. Pero Dios, en su gracia, proveyó un camino: mirar a la serpiente de bronce. De la misma manera, Dios proveyó a Cristo. En la cruz, Jesús tomó sobre sí nuestro pecado, se hizo maldición por nosotros, Gálatas 3:13, fue levantado como el único medio de salvación. Así como los israelitas no tenían que hacer otra cosa más que mirar con fe, tampoco nosotros podemos salvarnos por obras ni sacrificios humanos. Solo tenemos que creer en Cristo levantado en la cruz. La promesa de la vida eterna. Jesús termina diciendo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay dos realidades. El peligro de perderse. Sin Cristo, estamos condenados, así como los israelitas estaban condenados a morir por el veneno de las serpientes. La esperanza de la vida eterna. Todo aquel que cree, cualquiera, sin importar su pasado, recibe salvación. Todo aquel abre la puerta a todos nosotros. No importa si alguien ha fallado, si se siente indigno, si piensa que no tiene solución, Jesús fue levantado precisamente para que tengamos vida eterna. Hoy, muchos caminan como el pueblo en el desierto, cansados,
heridos, envenenados por el pecado, por la culpa, por el odio, por el miedo. El mundo ofrece soluciones falsas, pero ninguna trae vida eterna. Jesús sigue diciendo, mírame a mí, cree en mí. Así como los israelitas tenían que voltear sus ojos a la serpiente de bronce, nosotros tenemos que voltear nuestra mirada hacia la cruz. No es mirar con los ojos físicos, es mirar con los ojos de la fe. Si el veneno del miedo te está paralizando, mira a Cristo. Si el veneno del pecado te está esclavizando, mira a Cristo. Si el veneno del dolor te está consumiendo, mira a Cristo. Si el veneno de la culpa te está condenando, mira a Cristo. Él fue levantado para que tú tengas vida, no para que te pierdas. En este momento te invito a orar conmigo. Señor Jesús, hoy levanto mi mirada hacia ti, el único que descendió del cielo y fue levantado en la cruz para darme salvación. Reconozco que el pecado es como un veneno que ha querido destruir mi vida, pero también reconozco que en ti está la cura, en ti está la vida eterna. Gracias, Señor, porque en la cruz fuiste levantado en lugar mío. Gracias porque llevaste mi culpa, mis pecados, mis temores y mis dolores. Hoy entiendo que no se trata de mis fuerzas ni de mis obras, sino de creer en ti con todo mi corazón. Padre, sana las áreas de mi vida donde el veneno del pecado me ha lastimado. Limpia mi mente de pensamientos que me alejan de ti. Liberta mi corazón de las cadenas de la culpa. Renueva mis fuerzas cuando siento que ya no puedo más. Hoy decido mirarte, Jesús. No miraré al pasado que me condena, no miraré a mis errores que me desaniman, no miraré al veneno que quiere matarme. Levanto mis ojos a la cruz, donde fuiste levantado por amor a mí. Dame fe firme, Señor. Que en medio de las pruebas nunca aparte mis ojos de ti. Que cada día de mi vida yo viva agradecido. Sabiendo que por tu sacrificio tengo vida eterna. Te adoro, Jesús, y te confieso como mi Señor y Salvador. Mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, y mi futuro está en tus manos. Amén. El mensaje de Juan 3, 13-15 es claro, solo Jesús, el que descendió del cielo, puede llevarnos al cielo. Solo Él, levantado en la cruz, tiene poder para salvarnos del veneno del pecado. Y solo en Él encontramos la vida eterna. Hoy, esta promesa es para ti, todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Si esta reflexión habló a tu vida, te invito a agradecer a Dios por su amor y a mantener siempre tu mirada en Cristo. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, te invito a suscribirte, compartir este video y ser parte de esta familia de fe. Vivimos en un mundo que constantemente busca respuestas, cómo encontrar paz en medio del sufrimiento, cómo tener esperanza en medio de la incertidumbre, cómo hallar vida cuando todo parece muerte. Estas preguntas no son nuevas. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado un camino que le permita acercarse a Dios. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús afirma su origen celestial. Nadie puede tener acceso al cielo por mérito propio ni reclamar conocimiento divino absoluto, excepto aquel que vino directamente de allí,
Cristo mismo. Él es el único puente entre Dios y los hombres. Este pasaje es uno de los más reveladores del Evangelio de Juan, porque nos muestra tres verdades esenciales: el origen divino de Jesús, el poder redentor de su sacrificio en la cruz y la promesa de la vida eterna para todo aquel que cree en él. Jesús, al conversar con Nicodemo, no habla desde la teoría ni desde la tradición religiosa, sino desde la realidad del cielo. Él dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Con esto nos enseña que Él no es un simple maestro, ni un profeta más, sino que es Dios mismo hecho carne, que vino a habitar entre nosotros. El Señor trae consigo no solo conocimiento divino, sino la solución eterna al problema del pecado. Para explicarlo, utiliza la historia de la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. El pueblo de Israel había pecado y estaba condenado a morir por las mordeduras de serpientes venenosas. Sin embargo, Dios en su misericordia ordenó levantar una serpiente de bronce, y todo aquel que la miraba quedaba libre de la muerte. Esa serpiente era una sombra profética de Cristo en la cruz. Jesús mismo dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, así como la serpiente fue levantada para dar vida física a quienes la miraban, así el Hijo de Dios sería levantado en la cruz para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Aquí encontramos el centro del Evangelio, la fe en Jesucristo. No se trata de mirar la cruz como un objeto, ni de repetir palabras religiosas, sino de creer con todo el corazón que Cristo llevó sobre sí nuestro pecado, que fue levantado para redimirnos, y que en él tenemos perdón, libertad y salvación. El texto culmina con una promesa gloriosa, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este todo aquel nos incluye a todos, sin importar nuestro pasado, sin importar la magnitud de nuestras faltas. No hay límites para el amor de Dios. Lo único que Él pide es fe, una fe sencilla que levanta la mirada a Cristo crucificado y resucitado. Hoy, este mensaje sigue siendo vigente. Muchos caminan como el pueblo en el desierto, heridos, con corazones envenenados por el pecado, con desesperanza y miedo. Pero la voz de Cristo resuena con poder: mírame a mí, cree en mí, y tendrás vida. Mírame a mí, cree en mí, y tendrás vida. La vida eterna no empieza cuando morimos, empieza desde el momento en que creemos en Jesús, porque Él transforma nuestro corazón y nos llena de esperanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, encontramos a Nicodemo, un maestro de Israel, un hombre conocedor de la ley, que viene a Jesús de noche porque tiene dudas, porque anhela entender el misterio de la salvación. Y Jesús le revela uno de los secretos más grandes del cielo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús comienza declarando algo impactante: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Aquí, Jesús nos recuerda que la salvación no nace en la tierra, sino en el cielo. Ningún hombre puede subir por sí mismo a la presencia de Dios. No hay religión, filosofía ni esfuerzo humano que pueda abrirnos las puertas del cielo. Solo Cristo, que descendió, puede guiarnos de regreso. Él no es un simple maestro,
ni un profeta más. Él es el Hijo del Hombre, título que lo conecta con la profecía de Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe del Padre dominio eterno. Y a la vez, muestra su cercanía con nosotros, siendo Dios, se hizo hombre para vivir nuestra realidad. La serpiente en el desierto. Jesús hace una comparación sorprendente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Para entender esto, debemos volver al libro de Números, capítulo 21. El pueblo de Israel, en su caminar hacia la tierra prometida, se cansó y comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan, no hay agua, y nuestra alma está hastiada de este pan tan liviano. Su queja abrió la puerta a la disciplina de Dios. Serpientes venenosas aparecieron y mordieron al pueblo, causando muerte. El dolor fue tan grande que reconocieron su pecado y fueron a Moisés diciendo: hemos pecado, porque hemos hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces Dios le dio a Moisés una instrucción extraña. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés obedeció. Fabricó una serpiente de bronce y la levantó en un asta, y sucedía que cuando alguno miraba la serpiente de bronce, vivía. Cristo, la serpiente levantada. ¿Por qué Jesús usa esta imagen? Porque aquella serpiente de bronce era un símbolo profético de lo que él haría en la cruz. El pueblo había sido mordido por serpientes venenosas. Nosotros, como humanidad, hemos sido mordidos por el pecado, y el veneno de la maldad nos lleva a la muerte eterna. Nadie podía salvarse por sus fuerzas, ni Israel ni nosotros. Pero Dios, en su gracia, proveyó un camino: mirar a la serpiente de bronce. De la misma manera, Dios proveyó a Cristo. En la cruz, Jesús tomó sobre sí nuestro pecado, se hizo maldición por nosotros, Gálatas 3:13, fue levantado como el único medio de salvación. Así como los israelitas no tenían que hacer otra cosa más que mirar con fe, tampoco nosotros podemos salvarnos por obras ni sacrificios humanos. Solo tenemos que creer en Cristo levantado en la cruz. La promesa de la vida eterna. Jesús termina diciendo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay dos realidades. El peligro de perderse. Sin Cristo, estamos condenados, así como los israelitas estaban condenados a morir por el veneno de las serpientes. La esperanza de la vida eterna. Todo aquel que cree, cualquiera, sin importar su pasado, recibe salvación. Todo aquel abre la puerta a todos nosotros. No importa si alguien ha fallado, si se siente indigno, si piensa que no tiene solución, Jesús fue levantado precisamente para que tengamos vida eterna. Hoy, muchos caminan como el pueblo en el desierto, cansados, heridos, envenenados por el pecado, por la culpa, por el odio, por el miedo. El mundo ofrece soluciones falsas, pero ninguna trae vida eterna. Jesús sigue diciendo: mírame a mí, cree en mí. Así como los israelitas tenían que voltear sus ojos a la serpiente de bronce, nosotros tenemos que voltear nuestra mirada hacia la cruz. No es mirar con los ojos físicos, es mirar con los ojos de la fe. Si el veneno del miedo te está paralizando, mira a Cristo. Si el veneno del pecado te está esclavizando, mira a Cristo. Si el veneno del dolor te está consumiendo, mira a Cristo.
Si el veneno de la culpa te está condenando, mira a Cristo. Él fue levantado para que tú tengas vida, no para que te pierdas. En este momento te invito a orar conmigo. Señor Jesús, hoy levanto mi mirada hacia ti, el único que descendió del cielo y fue levantado en la cruz para darme salvación. Reconozco que el pecado es como un veneno que ha querido destruir mi vida, pero también reconozco que en ti está la cura, en ti está la vida eterna. Gracias, Señor, porque en la cruz fuiste levantado en lugar mío. Gracias porque llevaste mi culpa, mis pecados, mis temores y mis dolores. Hoy entiendo que no se trata de mis fuerzas ni de mis obras, sino de creer en ti con todo mi corazón. Padre, sana las áreas de mi vida donde el veneno del pecado me ha lastimado. Limpia mi mente de pensamientos que me alejan de ti. Liberta mi corazón de las cadenas de la culpa. Renueva mis fuerzas cuando siento que ya no puedo más. Hoy decido mirarte, Jesús. No miraré al pasado que me condena, no miraré a mis errores que me desaniman, no miraré al veneno que quiere matarme. Levanto mis ojos a la cruz, donde fuiste levantado por amor a mí. Dame fe firme, Señor. Que en medio de las pruebas nunca aparte mis ojos de ti. Que cada día de mi vida yo viva agradecido, sabiendo que por tu sacrificio tengo vida eterna. Te adoro, Jesús, y te confieso como mi Señor y Salvador. Mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, y mi futuro está en tus manos. Amén. El mensaje de Juan 3, 13-15 es claro: solo Jesús, el que descendió del cielo, puede llevarnos al cielo. Solo Él, levantado en la cruz, tiene poder para salvarnos del veneno del pecado. Y solo en Él encontramos la vida eterna. Hoy, esta promesa es para ti: todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Si esta reflexión habló a tu vida, te invito a agradecer a Dios por su amor y a mantener siempre tu mirada en Cristo. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, te invito a suscribirte, compartir este video y ser parte de esta familia de fe. Vivimos en un mundo que constantemente busca respuestas: cómo encontrar paz en medio del sufrimiento, cómo tener esperanza en medio de la incertidumbre, cómo hallar vida cuando todo parece muerte. Estas preguntas no son nuevas. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado un camino que le permita acercarse a Dios. Juan 3:13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús afirma su origen celestial. Nadie puede tener acceso al cielo por mérito propio ni reclamar conocimiento divino absoluto, excepto aquel que vino directamente de allí, Cristo mismo. Él es el único puente entre Dios y los hombres. Este pasaje es uno de los más reveladores del Evangelio de Juan, porque nos muestra tres verdades esenciales: el origen divino de Jesús, el poder redentor de su sacrificio en la cruz y la promesa de la vida eterna para todo aquel que cree en Él. Jesús, al conversar con Nicodemo, no habla desde la teoría ni desde la tradición religiosa, sino desde la realidad del cielo. Él dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Con esto nos enseña que Él no es un simple maestro, ni un profeta más, sino que es Dios mismo hecho carne, que vino a habitar entre nosotros. El Señor trae consigo no solo conocimiento divino, sino la solución eterna al problema del pecado. Para explicarlo, utiliza la historia de la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. El pueblo de Israel había pecado y estaba condenado a morir por las mordeduras de serpientes venenosas. Sin embargo, Dios en su misericordia ordenó levantar una serpiente de bronce, y todo aquel que la miraba quedaba libre de la muerte. Esa serpiente era una sombra profética de Cristo en la cruz. Jesús mismo dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, así como la serpiente fue levantada para dar vida física a quienes la miraban, así el Hijo de Dios sería levantado en la cruz para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Aquí encontramos el centro del Evangelio, la fe en Jesucristo. No se trata de mirar la cruz como un objeto, ni de repetir palabras religiosas, sino de creer con todo el corazón que Cristo llevó sobre sí nuestro pecado, que fue levantado para redimirnos, y que en Él tenemos perdón, libertad y salvación. El texto culmina con una promesa gloriosa, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este todo aquel nos incluye a todos, sin importar nuestro pasado, sin importar la magnitud de nuestras faltas. No hay límites para el amor de Dios. Lo único que Él pide es fe, una fe sencilla que levanta la mirada a Cristo crucificado y resucitado. Hoy, este mensaje sigue siendo vigente. Muchos caminan como el pueblo en el desierto, heridos, con corazones envenenados por el pecado, con desesperanza y miedo. Pero la voz de Cristo resuena con poder: mírame a mí, cree en mí, y tendrás vida. Mírame a mí, cree en mí, y tendrás vida. La vida eterna no empieza cuando morimos, empieza desde el momento en que creemos en Jesús, porque Él transforma nuestro corazón y nos llena de esperanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, encontramos a Nicodemo, un maestro de Israel, un hombre conocedor de la ley, que viene a Jesús de noche porque tiene dudas, porque anhela entender el misterio de la salvación. Y Jesús le revela uno de los secretos más grandes del cielo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús comienza declarando algo impactante: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Aquí, Jesús nos recuerda que la salvación no nace en la tierra, sino en el cielo. Ningún hombre puede subir por sí mismo a la presencia de Dios. No hay religión, filosofía ni esfuerzo humano que pueda abrirnos las puertas del cielo. Solo Cristo, que descendió, puede guiarnos de regreso. Él no es un simple maestro, ni un profeta más. Él es el Hijo del Hombre, título que lo conecta con la profecía de Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe del Padre dominio eterno. Y a la vez, muestra su cercanía con nosotros: siendo Dios, se hizo hombre para vivir nuestra realidad. La serpiente en el desierto. Jesús hace una comparación sorprendente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Para entender esto, debemos volver al libro de Números, capítulo 21. El pueblo de Israel, en su caminar hacia la tierra prometida,
se cansó y comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan, no hay agua, y nuestra alma está hastiada de este pan tan liviano. Su queja abrió la puerta a la disciplina de Dios. Serpientes venenosas aparecieron y mordieron al pueblo, causando muerte. El dolor fue tan grande que reconocieron su pecado y fueron a Moisés diciendo: hemos pecado, porque hemos hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces Dios le dio a Moisés una instrucción extraña. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés obedeció. Fabricó una serpiente de bronce y la levantó en un asta, y sucedía que cuando alguno miraba la serpiente de bronce, vivía. Cristo, la serpiente levantada. ¿Por qué Jesús usa esta imagen? Porque aquella serpiente de bronce era un símbolo profético de lo que él haría en la cruz. El pueblo había sido mordido por serpientes venenosas. Nosotros, como humanidad, hemos sido mordidos por el pecado, y el veneno de la maldad nos lleva a la muerte eterna. Nadie podía salvarse por sus fuerzas, ni Israel ni nosotros. Pero Dios, en su gracia, proveyó un camino: mirar a la serpiente de bronce. De la misma manera, Dios proveyó a Cristo. En la cruz, Jesús tomó sobre sí nuestro pecado, se hizo maldición por nosotros, Gálatas 3:13, fue levantado como el único medio de salvación. Así como los israelitas no tenían que hacer otra cosa más que mirar con fe, tampoco nosotros podemos salvarnos por obras ni sacrificios humanos. Solo tenemos que creer en Cristo levantado en la cruz. La promesa de la vida eterna. Jesús termina diciendo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay dos realidades. El peligro de perderse. Sin Cristo, estamos condenados, así como los israelitas estaban condenados a morir por el veneno de las serpientes. La esperanza de la vida eterna. Todo aquel que cree, cualquiera, sin importar su pasado, recibe salvación. Todo aquel abre la puerta a todos nosotros. No importa si alguien ha fallado, si se siente indigno, si piensa que no tiene solución, Jesús fue levantado precisamente para que tengamos vida eterna. Hoy, muchos caminan como el pueblo en el desierto, cansados, heridos, envenenados por el pecado, por la culpa, por el odio, por el miedo. El mundo ofrece soluciones falsas, pero ninguna trae vida eterna. Jesús sigue diciendo: mírame a mí, cree en mí. Así como los israelitas tenían que voltear sus ojos a la serpiente de bronce, nosotros tenemos que voltear nuestra mirada hacia la cruz. No es mirar con los ojos físicos, es mirar con los ojos de la fe. Si el veneno del miedo te está paralizando, mira a Cristo. Si el veneno del pecado te está esclavizando, mira a Cristo. Si el veneno del dolor te está consumiendo, mira a Cristo. Si el veneno de la culpa te está condenando, mira a Cristo. Él fue levantado para que tú tengas vida, no para que te pierdas. En este momento te invito a orar conmigo. Señor Jesús, hoy levanto mi mirada hacia ti, el único que descendió del cielo y fue levantado en la cruz para darme salvación. Reconozco que el pecado es como un veneno que ha querido destruir mi vida, pero también reconozco que en ti está la cura, en ti está la vida eterna. Gracias, Señor, porque en la cruz fuiste levantado en lugar mío.
Gracias porque llevaste mi culpa, mis pecados, mis temores y mis dolores. Hoy entiendo que no se trata de mis fuerzas ni de mis obras, sino de creer en ti con todo mi corazón. Padre, sana las áreas de mi vida donde el veneno del pecado me ha lastimado. Limpia mi mente de pensamientos que me alejan de ti. Liberta mi corazón de las cadenas de la culpa. Renueva mis fuerzas cuando siento que ya no puedo más. Hoy decido mirarte, Jesús. No miraré al pasado que me condena, no miraré a mis errores que me desaniman, no miraré al veneno que quiere matarme. Levanto mis ojos a la cruz, donde fuiste levantado por amor a mí. Dame fe firme, Señor. Que en medio de las pruebas nunca aparte mis ojos de ti. Que cada día de mi vida yo viva agradecido, sabiendo que por tu sacrificio tengo vida eterna. Te adoro, Jesús, y te confieso como mi Señor y Salvador. Mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, y mi futuro está en tus manos. Amén. El mensaje de Juan 3, 13-15 es claro: solo Jesús, el que descendió del cielo, puede llevarnos al cielo. Solo Él, levantado en la cruz, tiene poder para salvarnos del veneno del pecado. Y solo en Él encontramos la vida eterna. Hoy, esta promesa es para ti: todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Si esta reflexión habló a tu vida, te invito a agradecer a Dios por su amor y a mantener siempre tu mirada en Cristo. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, te invito a suscribirte, compartir este video y ser parte de esta familia de fe. Vivimos en un mundo que constantemente busca respuestas: cómo encontrar paz en medio del sufrimiento, cómo tener esperanza en medio de la incertidumbre, cómo hallar vida cuando todo parece muerte. Estas preguntas no son nuevas. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado un camino que le permita acercarse a Dios. Juan 3:13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús afirma su origen celestial. Nadie puede tener acceso al cielo por mérito propio ni reclamar conocimiento divino absoluto, excepto aquel que vino directamente de allí, Cristo mismo. Él es el único puente entre Dios y los hombres. Este pasaje es uno de los más reveladores del Evangelio de Juan, porque nos muestra tres verdades esenciales: el origen divino de Jesús, el poder redentor de su sacrificio en la cruz y la promesa de la vida eterna para todo aquel que cree en Él. Jesús, al conversar con Nicodemo, no habla desde la teoría ni desde la tradición religiosa, sino desde la realidad del cielo. Él dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Con esto nos enseña que Él no es un simple maestro, ni un profeta más, sino que es Dios mismo hecho carne, que vino a habitar entre nosotros. El Señor trae consigo no solo conocimiento divino, sino la solución eterna al problema del pecado. Para explicarlo, utiliza la historia de la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. El pueblo de Israel había pecado y estaba condenado a morir por las mordeduras de serpientes venenosas. Sin embargo, Dios en su misericordia ordenó levantar una serpiente de bronce, y todo aquel que la miraba quedaba libre de la muerte.
Esa serpiente era una sombra profética de Cristo en la cruz. Jesús mismo dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, así como la serpiente fue levantada para dar vida física a quienes la miraban, así el Hijo de Dios sería levantado en la cruz para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Aquí encontramos el centro del Evangelio, la fe en Jesucristo. No se trata de mirar la cruz como un objeto, ni de repetir palabras religiosas, sino de creer con todo el corazón que Cristo llevó sobre sí nuestro pecado, que fue levantado para redimirnos, y que en él tenemos perdón, libertad y salvación. El texto culmina con una promesa gloriosa, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel nos incluye a todos, sin importar nuestro pasado, sin importar la magnitud de nuestras faltas. No hay límites para el amor de Dios. Lo único que Él pide es fe, una fe sencilla que levanta la mirada a Cristo crucificado y resucitado. Hoy, este mensaje sigue siendo vigente. Muchos caminan como el pueblo en el desierto, heridos, con corazones envenenados por el pecado, con desesperanza y miedo. Pero la voz de Cristo resuena con poder, mírame a mí, cree en mí, y tendrás vida. Mírame a mí, cree en mí, y tendrás vida. La vida eterna no empieza cuando morimos, empieza desde el momento en que creemos en Jesús, porque Él transforma nuestro corazón y nos llena de esperanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, encontramos a Nicodemo, un maestro de Israel, un hombre conocedor de la ley, que viene a Jesús de noche porque tiene dudas, porque anhela entender el misterio de la salvación. Y Jesús le revela uno de los secretos más grandes del cielo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús comienza declarando algo impactante: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Aquí, Jesús nos recuerda que la salvación no nace en la tierra, sino en el cielo. Ningún hombre puede subir por sí mismo a la presencia de Dios. No hay religión, filosofía ni esfuerzo humano que pueda abrirnos las puertas del cielo. Solo Cristo, que descendió, puede guiarnos de regreso. Él no es un simple maestro, ni un profeta más. Él es el Hijo del Hombre, título que lo conecta con la profecía de Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe del Padre dominio eterno. Y a la vez, muestra su cercanía con nosotros, siendo Dios, se hizo hombre para vivir nuestra realidad. La serpiente en el desierto. Jesús hace una comparación sorprendente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Para entender esto, debemos volver al libro de Números, capítulo 21. El pueblo de Israel, en su caminar hacia la tierra prometida, se cansó y comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan, no hay agua, y nuestra alma está hastiada de este pan tan liviano. Su queja abrió la puerta a la disciplina de Dios. Serpientes venenosas aparecieron y mordieron al pueblo, causando muerte. El dolor fue tan grande que reconocieron su pecado y fueron a Moisés diciendo: hemos pecado, porque hemos hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Entonces Dios le dio a Moisés una instrucción extraña.
Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés obedeció. Fabricó una serpiente de bronce y la levantó en un asta, y sucedía que cuando alguno miraba la serpiente de bronce, vivía. Cristo, la serpiente levantada. ¿Por qué Jesús usa esta imagen? Porque aquella serpiente de bronce era un símbolo profético de lo que él haría en la cruz. El pueblo había sido mordido por serpientes venenosas. Nosotros, como humanidad, hemos sido mordidos por el pecado, y el veneno de la maldad nos lleva a la muerte eterna. Nadie podía salvarse por sus fuerzas, ni Israel ni nosotros. Pero Dios, en su gracia, proveyó un camino, mirar a la serpiente de bronce. De la misma manera, Dios proveyó a Cristo. En la cruz, Jesús tomó sobre sí nuestro pecado, se hizo maldición por nosotros, Gálatas 3:13, fue levantado como el único medio de salvación. Así como los israelitas no tenían que hacer otra cosa más que mirar con fe, tampoco nosotros podemos salvarnos por obras ni sacrificios humanos. Solo tenemos que creer en Cristo levantado en la cruz. La promesa de la vida eterna. Jesús termina diciendo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay dos realidades. El peligro de perderse. Sin Cristo, estamos condenados, así como los israelitas estaban condenados a morir por el veneno de las serpientes. La esperanza de la vida eterna, todo aquel que cree, cualquiera, sin importar su pasado, recibe salvación. Todo aquel abre la puerta a todos nosotros. No importa si alguien ha fallado, si se siente indigno, si piensa que no tiene solución, Jesús fue levantado precisamente para que tengamos vida eterna. Hoy, muchos caminan como el pueblo en el desierto, cansados, heridos, envenenados por el pecado, por la culpa, por el odio, por el miedo. El mundo ofrece soluciones falsas, pero ninguna trae vida eterna. Jesús sigue diciendo, mírame a mí, cree en mí. Así como los israelitas tenían que voltear sus ojos a la serpiente de bronce, nosotros tenemos que voltear nuestra mirada hacia la cruz. No es mirar con los ojos físicos, es mirar con los ojos de la fe. Si el veneno del miedo te está paralizando, mira a Cristo. Si el veneno del pecado te está esclavizando, mira a Cristo. Si el veneno del dolor te está consumiendo, mira a Cristo. Si el veneno de la culpa te está condenando, mira a Cristo. Él fue levantado para que tú tengas vida, no para que te pierdas. En este momento te invito a orar conmigo. Señor Jesús, hoy levanto mi mirada hacia ti, el único que descendió del cielo y fue levantado en la cruz para darme salvación. Reconozco que el pecado es como un veneno que ha querido destruir mi vida, pero también reconozco que en ti está la cura, en ti está la vida eterna. Gracias, Señor, porque en la cruz fuiste levantado en lugar mío. Gracias porque llevaste mi culpa, mis pecados, mis temores y mis dolores. Hoy entiendo que no se trata de mis fuerzas ni de mis obras, sino de creer en ti con todo mi corazón. Padre, sana las áreas de mi vida donde el veneno del pecado me ha lastimado. Limpia mi mente de pensamientos que me alejan de ti. Liberta mi corazón de las cadenas de la culpa. Renueva mis fuerzas cuando siento que ya no puedo más. Hoy decido mirarte, Jesús. No miraré al pasado que me condena, no miraré a mis errores que me desaniman, no miraré al veneno que quiere matarme.
levanto mis ojos a la cruz, donde fuiste levantado por amor a mí. Dame fe firme, Señor. Que en medio de las pruebas nunca aparte mis ojos de ti. Que cada día de mi vida yo viva agradecido, sabiendo que por tu sacrificio tengo vida eterna. Te adoro, Jesús, y te confieso como mi Señor y Salvador. Mi vida es tuya, mi corazón es tuyo, y mi futuro está en tus manos. Amén. El mensaje de Juan 3, 13-15 es claro: solo Jesús, el que descendió del cielo, puede llevarnos al cielo. Solo Él, levantado en la cruz, tiene poder para salvarnos del veneno del pecado. Y solo en Él encontramos la vida eterna. Hoy, esta promesa es para ti: todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Si esta reflexión habló a tu vida, te invito a agradecer a Dios por su amor y a mantener siempre tu mirada en Cristo. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, te invito a suscribirte, compartir este video y ser parte de esta familia de fe.